Imagina que estás en medio de una conversación tensa. Alguien acaba de lanzarte una pregunta cargada, una crítica disfrazada de preocupación, o un comentario diseñado para ponerte a la defensiva. Sientes como la adrenalina sube, tu corazón se acelera, y tu mente busca desesperadamente la respuesta perfecta. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas responden exactamente como se espera que lo hagan. Caen en la trampa, se justifican, se defienden, se explican hasta el cansancio, y en ese momento pierden el control de la conversación, pierden su posición de poder, y le entregan al otro exactamente lo que buscaba, una reacción emocional. Hoy vas a aprender algo que cambiará radicalmente la forma en que manejas cualquier intercambio verbal. Una estrategia que los grandes negociadores, los políticos más astutos y los manipuladores más efectivos conocen muy bien. Una técnica que proviene directamente de los principios maquiavélicos del poder y la persuasión. No se trata de ser más inteligente, ni de tener mejores argumentos. Se trata de algo mucho más profundo, controlar el marco de la conversación. Y todo comienza con una respuesta que nadie espera. Antes de continuar, si este contenido te está abriendo los ojos a una nueva forma de entender las dinámicas sociales, deja tu like ahora mismo. Y suscríbete para no perderte ninguna de estas estrategias que pueden transformar la manera en que te relacionas con el mundo. Porque lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en ningún curso de comunicación tradicional. La mayoría de las personas vive bajo una ilusión fundamental. Creen que las conversaciones son intercambios honestos de información, donde el mejor argumento gana. Pero la realidad es completamente diferente. Cada conversación es, en su esencia, una lucha por el control. No es sobre quién tiene razón o quién está equivocado. Es sobre quién define las reglas del juego. Cuando alguien te hace una pregunta provocadora, cuando te lanza una crítica velada, cuando te pone en una situación incómoda, no está buscando información. Está tratando de establecer un marco en el que tú eres el subordinado y ellos son el juez. Y la forma más rápida de perder esa batalla es jugar según sus reglas. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien te pregunta algo como ¿por qué siempre llegas tarde?, no están realmente interesados en tus razones. Ya te han etiquetado como la persona que llega tarde. Ya han establecido que eres tú quien tiene que dar explicaciones. La pregunta misma contiene una acusación. Y si respondes explicando el tráfico, tu alarma que no sonó, o cualquier otra justificación, acabas de aceptar ese marco. Acabas de confirmar que sí, eres la persona que llega tarde y que necesita dar explicaciones. Has perdido antes de empezar. La estrategia maquiavélica que vamos a explorar hoy se basa en un principio fundamental. Nunca aceptes el marco que otro intenta imponerte. Nunca respondas la pregunta tal como fue formulada si esa formulación te coloca en una posición inferior. En lugar de eso, redefines la conversación completamente. Cambias las reglas sin que la otra persona se dé cuenta de que lo estás haciendo. Y de repente quien estaba atacando se encuentra a la defensiva, y tú has tomado el control sin levantar la voz ni mostrar una pizca de agresividad. Maquiavelo entendió algo que la mayoría de las personas no comprende. El poder no es algo que se tiene o no se tiene. El poder es algo que se toma o se cede en cada interacción. Cada vez que respondes de manera predecible, cada vez que te justificas, cada vez que entras en el juego que otro ha diseñado para ti, estás cediendo poder. Y una vez que empiezas a ceder, es cada vez más difícil recuperarlo. Las personas huelen la debilidad como los tiburones huelen la sangre en el agua. Una respuesta defensiva lleva a otra, y antes de que te des cuenta, estás completamente a merced de quien inició el ataque. Ahora aquí es donde la estrategia se vuelve fascinante. La respuesta que cambia la dinámica no es agresiva, no es confrontacional. De hecho, en la superficie puede parecer completamente inocente. Pero lo que hace es algo brillante. Descoloca al atacante, neutraliza su estrategia, y te coloca en una posición de control absoluto. Vamos a desglosar exactamente cómo funciona. Cuando alguien te hace una pregunta cargada o te lanza un comentario provocador, tu respuesta debe hacer una de estas tres cosas, o idealmente las tres al mismo tiempo. Primero, debe evitar la trampa implícita en la pregunta. Segundo, debe redirigir la atención hacia el verdadero problema o hacia el atacante mismo. Y tercero, debe hacerlo de una manera que parezca completamente razonable y calmada. La clave está en la manera en que respondes, no necesariamente en lo que dices. Tomemos un ejemplo concreto. Alguien te dice en una reunión: me pregunto si realmente entiendes la complejidad de este proyecto. Es una crítica disfrazada de reflexión. Si respondes explicando cuánto sabes del proyecto, si empiezas a enumerar tu experiencia o tus credenciales, has caído en la trampa. Acabas de aceptar que tu comprensión está en duda y que necesitas probarte. En cambio, imagina que respondes así: es interesante que menciones eso.
¿Qué aspecto específico crees que deberíamos examinar más de cerca? ¿Ves lo que acaba de pasar? No negaste, no te defendiste, no aceptaste la premisa, simplemente redirigiste. Tomaste su ataque vago y lo convertiste en una oportunidad para que ellos tengan que ser específicos. Y aquí está el truco. La mayoría de las veces, estos ataques son vagos precisamente porque no hay nada concreto detrás de ellos. Son puros juegos de poder. Cuando obligas al atacante a ser específico, o no tiene nada que decir, revelando que su comentario era pura estrategia, o tiene que dar un feedback real, que ahora tú puedes abordar desde una posición de control porque tú dirigiste la conversación hacia ese punto específico. Este tipo de respuesta crea lo que se llama un marco de colaboración aparente. Parece que estás siendo cooperativo, abierto y profesional, pero en realidad acabas de desarmar completamente el ataque y tomaste control de la dirección de la conversación. La persona que intentaba ponerte a la defensiva ahora es quien tiene que justificar su comentario. La dinámica se ha invertido por completo. Otro ejemplo poderoso, alguien te dice no creo que estés comprometido con este equipo. Es un golpe directo. La respuesta instintiva de la mayoría de las personas sería defenderse. Claro que estoy comprometido. Hago esto y aquello. Trabajo tantas horas. Pero esa respuesta confirma que tu compromiso está en duda. En cambio, prueba esto. Eso es una afirmación seria. ¿Qué comportamiento específico observaste que te llevó a esa conclusión? De nuevo, no te defendiste. No negaste. Simplemente exigiste evidencia. Y lo hiciste de una manera que suena completamente razonable. Quien te atacó ahora está en una posición incómoda. O inventa algo, quedando expuesto, o retrocede, o finalmente dice algo específico que puede ser abordado directamente. En todos los casos, tú controlas la conversación. Has transformado un ataque emocional en una discusión factual donde tú estableces los términos. La belleza de esta estrategia es que no requiere que seas más inteligente o que tengas mejores argumentos que la otra persona. Lo único que requiere es que entiendas la mecánica del control conversacional. Las conversaciones no son solo intercambio de palabras, son intercambios de posiciones de poder. Y cada respuesta que das reafirma o modifica esa posición. Cuando alguien ataca y tú te defiendes, reafirmas su posición superior como acusador y tu posición inferior como acusado. Cuando alguien ataca y tú rediriges, destruyes ese marco por completo. Ahora profundicemos en las variaciones de esta técnica, porque no todas las situaciones son iguales. A veces la mejor respuesta no es redirigir con una pregunta, sino con una reformulación que cambia completamente el significado. Imagina que alguien te dice, siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad? Una respuesta defensiva sería negar, no, para nada yo no. Una respuesta agresiva sería contraatacar, mejor que ser invisible como tú. Pero una respuesta maquiavélica reformularía completamente. Estás notando que participo activamente. Prefieres que sea más reservado en estas situaciones. ¿Ves la transformación? Tomaste un insulto implícito, tienes que ser el centro de atención, y lo convertiste en una característica neutra, participo activamente. Luego pusiste la pelota en su cancha, prefieres que, ahora ellos tienen que responder. Y cualquier respuesta que den te da información valiosa. Si dicen sí, sé más reservado, ahora tienes una preferencia clara que puedes decidir honrar o no. Si dicen no, está bien, han retirado implícitamente su crítica. Si evitan responder, han quedado expuestos como alguien que solo quería lanzar una púa sin tener nada constructivo que aportar. En todos los casos ganaste. Esta técnica de reformulación es increíblemente poderosa porque cambia el lenguaje mismo de la conversación. El lenguaje no es neutral. Las palabras que usamos para describir una situación determinan cómo pensamos sobre esa situación. Cuando alguien describe tu comportamiento con un lenguaje negativo y tú aceptas ese lenguaje, has aceptado su interpretación de la realidad. Pero si reformulas usando un lenguaje neutral o incluso positivo, ofreces una interpretación alternativa. Y si lo haces con confianza, la gente tenderá a aceptar tu marco en lugar del original. Considera esto, alguien te acusa de ser terco. Podrías defenderte diciendo que no eres terco. Pero una estrategia mejor es reformular. Soy persistente cuando creo en algo sí. Terco es negativo, persistente es positivo, pero describen el mismo comportamiento. Al reformular no niegas la realidad del comportamiento, pero rechazas la interpretación negativa, y lo haces de una manera que suena como simple clarificación, no como defensa desesperada. Otro componente crucial de esta estrategia maquiavélica es el control emocional. Nada de esto funciona si respondes con emoción visible. La frustración, la ira, la ansiedad, todas estas emociones señalan que el ataque te afectó, y cuando el atacante ve que te afectó, sabe que tiene poder sobre ti. Por eso la calma es fundamental. Tu respuesta debe ser medida, tranquila, casi curiosa, como si el ataque fuera simplemente una observación interesante que merece examinarse, no una amenaza que necesita defenderse.
Esto requiere práctica. Nuestro instinto cuando nos atacan es reaccionar emocionalmente. La parte más primitiva de nuestro cerebro interpreta un ataque verbal como un peligro físico y desencadena la respuesta de lucha o huida. Pero esa respuesta es tu enemiga en estas situaciones. Tienes que entrenar conscientemente tu capacidad de crear un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Alguien dice algo provocador y en lugar de reaccionar inmediatamente tomas un segundo. Procesas no las palabras en sí, sino la estrategia detrás de ellas. Y luego respondes con la táctica que desarma esa estrategia. Hay una variación particularmente efectiva de esta técnica que llamo el espejo. Cuando alguien te ataca o te critica, en lugar de defender o redirigir, simplemente reflejas la declaración de vuelta como pregunta. Alguien dice no confío en tu juicio en este tema. En lugar de justificar tu juicio, respondes no confías en mi juicio. Con el tono correcto esto hace algo fascinante. Obliga a la persona a confrontar directamente lo que acaba de decir. Muchas veces las personas lanzan ataques sin realmente pensar en sus implicaciones. Cuando reflejas la declaración, tienen que escucharla de nuevo, y a menudo retroceden o suavizan su posición. Bueno, no es que no confíe, es solo que, y ahora están explicándose ellos, no tú. El espejo es especialmente efectivo porque no añade nada nuevo, no estás argumentando, no estás defendiendo, no estás atacando, simplemente estás repitiendo sus palabras de vuelta. Pero la forma en que lo haces como pregunta tranquila cambia completamente la dinámica. Pone un espejo frente a su comportamiento y los hace confrontarlo. Si realmente quieres que este tipo de contenido siga llegando a ti, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Cómo usar estas técnicas no solo defensivamente, sino para tomar control proactivo de cualquier conversación. Hasta ahora hemos hablado principalmente de respuestas a ataques o provocaciones, pero la verdadera maestría maquiavélica viene cuando puedes usar estos principios de manera proactiva, cuando puedes entrar en cualquier conversación, ya sea una negociación, una discusión, o incluso una charla casual, y sutilmente establecer el marco que te favorece antes de que nadie más tenga la oportunidad de hacerlo. Esto se hace controlando las primeras declaraciones de la conversación. El que define el problema controla la solución. El que establece los términos del debate ya ha ganado la mitad de la batalla. Imagina que vas a una reunión donde sabes que habrá críticas sobre tu proyecto. La mayoría de las personas entraría a la defensiva esperando el ataque. Pero una mentalidad maquiavélica entra controlando el marco desde el principio. Antes de empezar, quiero reconocer los desafíos que hemos enfrentado y las 3 lecciones clave que hemos aprendido que van a hacer que la siguiente fase sea mucho más fuerte. ¿Ves lo que hiciste? Reconociste los problemas antes de que nadie más pudiera usarlos contra ti. Los enmarcaste no como fracasos, sino como lecciones. Y dirigiste la atención hacia el futuro y las soluciones en lugar del pasado y los problemas. Cuando alguien ahora intenta atacar, está llegando tarde. Ya abordaste el tema, ya estableciste el marco de aprendizaje y mejora, y cualquier crítica adicional los hace parecer como si no estuvieran prestando atención o fueran innecesariamente negativos. Esta táctica de adelantarse a la narrativa es extremadamente poderosa. Funciona en todo tipo de situaciones. Si sabes que tu pareja va a criticar algo que hiciste, abórdalo primero. He estado pensando en lo que pasó ayer, y creo que podría haberlo manejado mejor. Me gustaría tu perspectiva sobre qué habría sido más efectivo. Ahora no pueden atacarte por el error porque ya lo reconociste, y convertiste una potencial acusación en una solicitud de consejo, que es una posición completamente diferente y mucho más favorable para ti. En negociaciones, esto es aún más crucial. El que hace la primera oferta establece el ancla, el punto de referencia alrededor del cual girará toda la negociación. Pero incluso antes de las ofertas, el que define qué es lo que se está negociando ya tiene ventaja. Si estás negociando salario, por ejemplo, la conversación es sobre cuál es el salario mínimo aceptable para el puesto, o es sobre qué paquete de compensación total reflejaría el valor que voy a aportar. Esos son 2 marcos completamente diferentes. El primero te pone en modo defensivo, justificando por qué mereces más que el mínimo. El segundo te pone en modo ofensivo, estableciendo tu valor y haciendo que la empresa justifique su oferta en relación a ese valor. Ahora hablemos de una dimensión más oscura pero igualmente importante de esta estrategia, el uso del silencio. En nuestra cultura el silencio en una conversación es incómodo. La mayoría de las personas se apresura a llenarlo, y quien habla primero después de una pausa tensa a menudo está en la posición más débil. Este es un principio que los buenos vendedores y negociadores conocen muy bien. Después de hacer una oferta se callan. El silencio crea presión, y la otra persona incómoda empieza a hablar, y cuando hablan para llenar el silencio a menudo revelan información, hacen concesiones, o se comprometen de maneras que no lo habrían hecho si simplemente hubieran esperado. Puedes usar esto defensivamente también.
Cuando alguien te hace una acusación o crítica particularmente injusta o manipuladora, a veces la mejor respuesta es ninguna respuesta inmediata. Simplemente miras a la persona, tranquilo, dejando que sus palabras cuelguen en el aire. El silencio dice eso no merece respuesta. Dice estoy esperando a que te des cuenta de lo ridículo que sonó. Dice no estoy jugando este juego. Y bajo esa presión silenciosa, muchas personas retroceden, reformulan o incluso se disculpan sin que tú hayas dicho una sola palabra. Por supuesto, esta táctica debe usarse con cuidado. Un silencio muy largo puede parecer pasivo-agresivo o extraño, pero un silencio de 2 o 3 segundos con contacto visual tranquilo puede ser devastadoramente efectivo, especialmente después de algo particularmente provocador. Ese breve silencio crea un espacio donde la otra persona tiene que confrontar lo que acaba de decir sin el alivio de tu reacción inmediata. Vamos a hablar ahora de algo que muchos pasan por alto, el poder del lenguaje corporal en estas interacciones. Puedes decir las palabras perfectas, pero si tu lenguaje corporal traiciona inseguridad o agresividad, la estrategia se desmorona. Cuando usas estas técnicas, tu cuerpo debe comunicar calma y control. Hombros relajados, no tensos, contacto visual directo pero no agresivo, postura abierta, no cruzada o cerrada, movimientos deliberados, no nerviosos. Tu voz debe ser tranquila y medida, no elevada o temblorosa. Esto es porque la comunicación es mucho más que palabras. Los estudios sugieren que en interacciones cara a cara, el contenido verbal es solo una fracción del mensaje total. El tono, el volumen, el lenguaje corporal, todo eso comunica tanto o más que las palabras mismas. Cuando alguien te ataca y tú respondes con las palabras correctas pero con un lenguaje corporal que grita incomodidad, el mensaje que realmente llega es, me afectó pero estoy tratando de pretender que no. Y eso es una victoria para el atacante. Por otro lado, cuando tus palabras y tu lenguaje corporal están perfectamente alineados en transmitir calma y control, el efecto es multiplicado. Las palabras desarman la estrategia del atacante, y tu presencia física refuerza que no estás jugando el juego que ellos querían. Esta alineación es lo que crea verdadera autoridad en una interacción. Ahora un punto crucial que no puede ignorarse. Estas técnicas son poderosas, y como cualquier herramienta poderosa, pueden usarse para bien o para mal. Puedes usar estas estrategias para defenderte de manipuladores y abusadores, para mantener tu dignidad en situaciones difíciles, para navegar políticas de oficina tóxicas. Eso es legítimo y valioso. Pero también podrías usar estas mismas técnicas para manipular a personas inocentes, para evadir responsabilidad legítima, para ganar argumentos que deberías perder porque estás equivocado. La diferencia no está en las técnicas mismas, sino en la intención y el contexto. Maquiavelo escribió sobre el poder y cómo mantenerlo. No escribió sobre la justicia o la ética. Esa es tu responsabilidad. Estas herramientas te dan poder en conversaciones. Cómo uses ese poder define quién eres. Puedes usar estas estrategias para protegerte mientras mantienes tu integridad, o puedes usarlas para convertirte en exactamente el tipo de manipulador contra el que estas técnicas están diseñadas para defenderte. Dicho esto, vamos a explorar algunas situaciones específicas y cómo aplicar estas estrategias en contextos reales. Imagina que estás en una cena familiar y un pariente hace un comentario sobre tus elecciones de vida, algo como, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo real y sentar cabeza? Es un ataque disfrazado de preocupación. La respuesta defensiva sería justificar tu carrera y tus decisiones. La respuesta agresiva sería contraatacar con sus propios fracasos. Pero la respuesta maquiavélica reformula completamente. Parece que tienes una idea específica de cómo debería ser mi vida. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? Esto hace varias cosas simultáneamente. No te defiendes, evitando parecer inseguro. Reconoces que tienen una opinión, validando su derecho a tenerla sin aceptar su validez. Y luego pides especificidad, forzándolos a articular su crítica real o revelar que solo era un comentario casual sin sustancia. Dependiendo de su respuesta, ahora tienes múltiples opciones. Si dan una preocupación específica, puedes abordarla directamente. Si retroceden con un solo me preocupo por ti, puedes agradecer la preocupación y dejar el tema ahí. En ambos casos evitaste la trampa. Otro escenario, estás en el trabajo y un colega te dice delante de otros, supongo que no todos podemos ser tan dedicados como tú, quedándonos hasta tarde todos los días. Es un ataque envuelto en sarcasmo. Están implicando que eres un lamebotas o que haces que ellos queden mal. Una respuesta defensiva sería explicar por qué te quedas tarde. Una respuesta agresiva sería señalar su falta de productividad. Pero una respuesta maquiavélica usa el humor y la reconfiguración. Todos tenemos nuestros ritmos. Yo hago mi mejor trabajo en las tardes. Tú eres más de mañanas. Acabas de convertir su ataque en una conversación casual sobre preferencias de trabajo,
neutralizando completamente el veneno mientras mantienes tu postura. El humor, cuando se usa correctamente, es una herramienta increíblemente poderosa en estas situaciones. No humor defensivo o sarcástico, sino humor que desarma, que señala el absurdo de la situación sin atacar directamente a nadie. Cuando alguien está siendo pasivo-agresivo y tú respondes con humor genuino y ligero, los haces quedar mal. Ellos están siendo mezquinos, tú estás siendo gracioso y maduro. El contraste trabaja completamente a tu favor. Hablemos ahora de cómo manejar ataques más directos y serios. A veces las personas no son sutiles, te atacan directamente, tal vez incluso te insultan abiertamente. En estos casos la tentación de responder con la misma energía es enorme. Pero aquí es exactamente donde la estrategia maquiavélica brilla más, porque cuando alguien pierde el control y se pone emocional o agresivo, y tú mantienes la calma y el control, la victoria es tuya automáticamente a los ojos de cualquier observador. La técnica aquí es lo que llamo la respuesta de acero envuelto en terciopelo. Es firme, establece límites claros, pero lo hace sin elevar la temperatura emocional. Alguien te dice, eres un incompetente. No sé cómo tienes este trabajo. En lugar de defenderte o contraatacar, respondes, esa es una evaluación bastante dura. Si tienes preocupaciones específicas sobre mi trabajo, estoy abierto a discutirlas profesionalmente. Pero no voy a participar en una conversación que incluya insultos personales. Y luego, esto es crucial, te detienes. No añades más, no explicas, no justificas, simplemente estableciste el límite y ahora la pelota está en su cancha. Si continúan con los ataques, simplemente repites variaciones del mismo mensaje. Ya te dije que estoy dispuesto a discutir preocupaciones específicas de manera profesional. Si aún continúan, simplemente te vas. Cuando estés listo para una conversación productiva, estoy disponible, y sales. Esto es poder puro. No estás huyendo, estás eligiendo no participar en un juego que no vale la pena jugar. Y cualquier observador verá claramente quién estaba siendo razonable y quién no. Esta técnica de establecimiento de límites es fundamental. Muchas personas confunden el control conversacional con estar dispuesto a participar en cualquier conversación sin importar cómo se desarrolle. Pero el verdadero control incluye el poder de no participar. De decir, no voy a tener esta conversación bajo estos términos. Eso no es debilidad, es autoridad absoluta. Estás declarando que tu tiempo, tu energía y tu dignidad tienen valor, y que no van a ser desperdiciados en intercambios degradantes. Ahora una dimensión avanzada de todo esto, el uso del nosotros versus el tú y el yo. El lenguaje que usas para enmarcar la situación puede cambiar sutilmente la dinámica. Cuando dices nosotros, estás creando un marco colaborativo. Parece que nosotros tenemos diferentes perspectivas sobre esto. Suena muy diferente a tú estás equivocado, o yo estoy en lo correcto. El nosotros despersonaliza el conflicto. Lo convierte en un problema compartido que resolver juntos, no en una batalla entre adversarios. Esto es particularmente útil en relaciones personales. Cuando tu pareja te critica, responder con nosotros puede desarmar la situación. Parece que nosotros no estamos comunicándonos efectivamente sobre esto. ¿Cómo podemos abordarlo mejor? Acabas de transformar una acusación unidireccional en un problema compartido, y psicológicamente es mucho más difícil para alguien mantener una postura agresiva cuando acabas de redefinir la situación como algo que ambos necesitan resolver juntos. Por otro lado, hay momentos en que el yo es más poderoso que el nosotros. Cuando estableces límites, por ejemplo, yo no voy a tolerar este tipo de comentarios, es más fuerte que no deberíamos hablarnos así. El yo pone la responsabilidad claramente en ti. No estás apelando a normas abstractas o pidiendo que el otro cambie. Estás declarando tu propia posición y límites. Esto es especialmente efectivo porque no puede ser debatido. Si dices eso es inapropiado, alguien puede argumentar sobre qué es apropiado. Pero si dices yo no voy a participar en esto, ¿qué van a argumentar? Que sí vas a participar. Es tu decisión, no la de ellos. Vamos a abordar ahora algo que muchos encuentran contraintuitivo: el poder de la admisión estratégica. A veces la mejor respuesta a una acusación es admitir algo, pero no exactamente lo que te están acusando. Alguien te dice, siempre eres tan arrogante. Podrías negar, no soy arrogante, pero eso inicia un debate sobre si lo eres o no. En cambio, una admisión estratégica, tienes razón en que soy muy directo y confiado en mis opiniones. ¿Eso te resulta difícil de manejar a veces? Acabas de admitir ser directo y confiado, términos positivos o neutrales. Rechazaste el término negativo arrogante, y luego pusiste la responsabilidad de vuelta en ellos. Te resulta difícil de manejar. Esto es brillante porque muestra que no eres defensivo, tomas responsabilidad por tu estilo, pero redefiniste ese estilo en tus términos, no en los suyos. La admisión estratégica funciona porque desinfla el ataque. Si alguien te acusa de algo y tú inmediatamente niegas todo,
pareces defensivo y la conversación se convierte en una batalla de sí lo eres versus no lo soy. Pero si admites una versión neutra o positiva del comportamiento que están criticando, no hay nada contra qué luchar. Reconociste la realidad pero rechazaste su interpretación negativa de esa realidad. Ahora quiero hablar de una situación particularmente desafiante, cuando estás realmente equivocado, porque estas estrategias no son para evadir responsabilidad cuando genuinamente has cometido un error, son para protegerte de ataques manipulativos e injustos. Si cometiste un error real, la estrategia maquiavélica no es evadirlo, sino manejarlo de una manera que mantenga tu dignidad y control. La clave aquí es la admisión proactiva y la propuesta de solución. Si sabes que te equivocaste, no esperes a que te acusen, admítelo primero, pero hazlo de manera que mantengas el control de la narrativa. Cometí un error con el proyecto, específicamente subestimé el tiempo necesario. He identificado 3 cambios para asegurar que no vuelva a pasar, y aquí está mi plan para corregir la situación actual. Esto es poderoso porque tomas responsabilidad, pero lo haces en tus términos. Defines el error, propones la solución, estableces el camino hacia adelante. No estás esperando juicio, estás liderando la respuesta. Esto contrasta dramáticamente con esperar a ser confrontado y luego defenderte torpemente o hacer excusas. Esa es la posición del acusado. Admitir proactivamente y proponer soluciones es la posición del líder que está manejando una continuar situación difícil. Misma realidad, dinámica completamente diferente. Ahora hablemos sobre cómo detectar cuando estas estrategias están siendo usadas contra ti. Porque si estás aprendiendo esto, puedes estar seguro de que otros también conocen estas técnicas, consciente o intuitivamente. ¿Cómo sabes cuando alguien está usando estas tácticas para manipularte? Presta atención a cómo te sientes después de conversaciones. Si consistentemente sales de interacciones con ciertas personas sintiéndote confundido, cuestionando tu propia percepción, o habiendo acordado cosas que no querías acordar, esa es una señal roja. Alguien está controlando el marco de sus conversaciones de una manera que no te favorece. Observa si la persona constantemente evita responder preguntas directas, redirige la conversación cada vez que te acercas a un punto importante, o reformula tus palabras de maneras que cambian su significado. Estas son todas tácticas que hemos discutido, usadas potencialmente de manera manipulativa. Y aquí está la defensa más poderosa, la conciencia. Simplemente siendo consciente de estas dinámicas, te vuelves mucho más difícil de manipular. Cuando alguien redirige tu pregunta, puedes notarlo y volver a ella. Eso es interesante, pero no respondiste mi pregunta original. Volveré a preguntarlo. Cuando alguien reformula tus palabras, puedes corregirlo. No, eso no es lo que dije. Lo que dije fue, la conciencia es tu escudo. Deja tu like si todo esto está cambiando tu perspectiva sobre cómo funcionan realmente las conversaciones y las dinámicas de poder en ellas. Finalmente, quiero abordar el aspecto ético de todo esto una vez más, porque es crucial. Estas técnicas son herramientas. Las herramientas pueden construir o destruir. Puedes usar un martillo para construir una casa o para lastimar a alguien. La herramienta es neutral. La intención no lo es. Si usas estas estrategias para proteger tu dignidad, para no ser manipulado, para mantener conversaciones productivas en lugar de destructivas, estás usando estas herramientas éticamente. Si las usas para evadir responsabilidad genuina, para manipular a personas vulnerables, para ganar argumentos que deberías perder porque estás moralmente equivocado, entonces eres parte del problema. La pregunta que debes hacerte no es, ¿puedo ganar esta conversación con estas técnicas?, sino debería. ¿Es esta una situación donde necesito protegerme de manipulación, o es una situación donde necesito escuchar crítica legítima? ¿Estoy usando estas herramientas para promover el entendimiento y el respeto mutuo, o para dominar y controlar? Las personas más efectivas en usar estas estrategias son también las que tienen el juicio para saber cuándo no usarlas. Hay momentos para ser vulnerable, para admitir incertidumbre, para permitir que otros lideren la conversación. El verdadero poder no está en controlar cada conversación, sino en saber cuándo controlar y cuándo ceder ese control. En conclusión, la dinámica de poder en las conversaciones es real y constante. Cada intercambio verbal es, en algún nivel, una negociación de posiciones. La mayoría de las personas navega esto intuitivamente, sin estrategia consciente, y por lo tanto son vulnerables a quienes sí tienen estrategia. Lo que has aprendido hoy te da esa estrategia. Entiendes ahora que no tienes que aceptar el marco que otros intentan imponerte, que puedes redirigir, reformular, establecer límites, usar el silencio, controlar tu lenguaje corporal y tu tono, admitir estratégicamente y fundamentalmente mantener tu dignidad y control incluso bajo ataque. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad.
Estas técnicas pueden protegerte de manipuladores o pueden convertirte en uno. La elección es tuya. Úsalas sabiamente, úsalas éticamente y úsalas para crear conversaciones más honestas y respetuosas, no más manipulativas. La próxima vez que alguien intente ponerte a la defensiva, que te lance una pregunta cargada, que te critique de manera manipulativa, recuerda, no tienes que jugar según sus reglas. Puedes responder de una manera que desarme su estrategia y te coloque en control. Puedes cambiar la dinámica completamente con las palabras correctas, el tono correcto y la mentalidad correcta. Y cuando lo hagas, cuando veas cómo la expresión de la otra persona cambia porque acabas de tomar control de una conversación que pensaban que dominarían, entenderás el verdadero poder de la estrategia maquiavélica. No es sobre ser más fuerte o más ruidoso, es sobre ser más inteligente, más estratégico, más consciente, es sobre entender el juego que se está jugando y jugar mejor que nadie más en la sala. Esta es tu herramienta. Ahora sal y úsala. Responde de la manera que cambia la dinámica a tu favor. Y observa cómo el mundo responde cuando dejas de ser reactivo y empiezas a ser estratégico.